consideraba todo aprendizaje como una remembranza, hasta las manifestaciones de la cultura pop, como Roy Batty, el androide de Blade Runner, lamentándose porque sus recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. La memoria sorprende por ser uno de los rasgos más íntimos que tiene el ser humano, por dotar de significación al presente. En fin, ¿por qué no decirlo? Por su naturaleza casi sobrenatural. Como dice Borges, que tengamos la capacidad de recordar lo sucedido no es menos asombroso que la capacidad de predecir el futuro. La Sociedad de Alumnos en Lengua y Literatura Hispánicas se complace en abrir este espacio de reflexión interdisciplinario en torno a la memoria. En esta ocasión, en la sesión de hoy, nos acompaña el doctor Rafael de Gasperini, la maestra Beatriz Boll, la doctora Blanca López de Mariscal y la doctora Mónica Chávez. Procederemos a una breve descripción de los respectivos currículos. El doctor Rafael de Gasperini es licenciado en Pedagogía y Filosofía por la Universidad Veracruzana. Obtuvo la maestría en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey, campus Eugenio Garza. Tiene un doctorado en Filosofía en la División Internacional de Posgrados del Instituto Neo-Helenístico de la Universidad de Atenas. Obtiene el posgrado en Filosofía por la Universidad de la Ciudad de México. Cuenta con especialidad en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, campus Central Veracruz. Fue por varios años director de la Prepatec, campus Central Veracruz, y actualmente es profesor titular en la División de Humanidades y Ciencias Sociales en el Departamento de Ética del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. La doctora Beatriz Boll es profesora de cátedra en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. Imparte las materias de Historia Mundial del siglo XIX e Historia Mundial de los siglos XX y XXI, entre otros. Se graduó de la licenciatura en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad de París, en Nanterre, Francia, donde también realizó su maestría en Historia Medieval. Además, tiene un posgrado con especialidad en Historia y Etnohistoria por la Universidad de París, en Sorbonne Noble, Francia. La doctora Blanca López de Mariscal es directora del programa de maestría y doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Obtuvo la maestría en Lingüística en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene estudios de maestría y doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 2 y es profesora emérita del Tecnológico de Monterrey. A su vez imparte los cursos de literatura no hispana, teoría literaria y estilística a nivel profesional y los cursos de hermenéutica, seminario de investigación y la construcción del discurso histórico en el programa de maestría y doctorado. La doctora Mónica Chávez tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente. Maestría en Historia por el Colegio de San Luis Potosí y una licenciatura en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. Es profesora investigadora asociada a nivel C en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Programa Noreste, en Monterrey, desde diciembre de 2011 hasta la fecha, y trabajó como coordinadora de investigación de la Universidad del Centro de México, San Luis Potosí, en el periodo enero-julio del 2010. Para dar inicio propiamente a este diálogo, empezaremos con una pregunta encaminada tanto al doctor Gasperini como a la doctora Chávez. El ser humano, al confrontarse tanto con la naturaleza como con su semejante, se pregunta acerca de sí mismo. Indudablemente, la memoria juega un papel fundamental en la creación de la identidad tanto individual como colectiva, desde las áreas de la filosofía y las ciencias sociales, respectivamente. ¿Cómo es que se constituye dichas identidades? La pregunta es tan compleja que la respuesta tiene que ser no solamente simple, sino de un ignorante. Yo quisiera simplemente decir que desde el ámbito de la filosofía, la memoria ha jugado un papel importante en lo siguiente, y es que la memoria es un asunto dentro de la filosofía de carácter epistemológico, es decir, el juego que se da a la memoria en los sistemas filosóficos siempre tiene que ver con el asunto del conocimiento.
Entonces, en las grandes narrativas de la filosofía, que podríamos de manera muy genérica abrirla en dos espacios, desde Platón o desde Aristóteles, tendríamos que decir que la memoria o es esa capacidad, como lo señaló Romo en la introducción, es esa capacidad ya traída desde antes de nuestro nacimiento para poder reconocer el mundo, o bien la memoria, vista desde el lado aristotélico, se convierte en un sentido interno. No es que yo no sea un apasionado de la literatura platónica, de los escritos platónicos, pero creo que el momento histórico que estamos viviendo nos exige de una u otra manera que la memoria la podamos percibir hoy en día como un sentido interno. Es decir, urge recobrar nuestros sentidos, pero no solamente los sentidos de ver, oír, oler, gustar y tocar, que ya el positivismo se encargó de exacerbar, sino hace falta también, hoy por hoy, recuperar estos sentidos internos que son la memoria, la estimativa, la imaginación y el sentido común. Hemos perdido este contexto de la memoria como sentido interno, y esto ha provocado que nuestra imaginación quede totalmente acotada, porque su objeto material, es decir, su parte, la parte que encarna a la imaginación, está precisamente como un sentido interno, concreto, material en la memoria. Si no tenemos que recordar materialmente hablando, no tenemos que imaginar formalmente hablando. Nuestras posibilidades de formas futuras residen en las materialidades pasadas que finalmente habitan como sentido en la memoria. Y nada más para redondear esto, me atrevería yo a decir que sin memoria no hay historia, y que sin historia no hay utopía, y que sin utopía no hay memoria. Pero qué importante es imaginar nuevamente utopías, pero qué importante es encarnar esas utopías desde una memoria histórica de lo que somos y desde donde nos hemos construido y constituido como identidad. Creo que por ahí va la primera aproximación. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer el hecho que me hayan invitado a estar aquí con ustedes compartiendo. Me da mucho entusiasmo de verdad estar aquí con los estudiantes. Bueno, yo había preparado un texto un poco más largo, me voy a permitir leerlo para ser más concisa. La intención del texto finalmente es compartir algunas de las experiencias teóricas y metodológicas que he tenido en la exploración del tema de la memoria. Y bueno, quiero iniciar señalando que mi acercamiento con este tema tiene mucho que ver con la formación interdisciplinaria que he tenido. Como historiadora y antropóloga, pude problematizar sobre la memoria cuando me acerqué a esta conexión que existe entre el pasado y presente, y cuando relacioné a la memoria con otras temáticas antropológicas como es la identidad y la experiencia de vida. Definitivamente el uso de la historia oral como herramienta metodológica es algo muy importante para trabajar los temas de la memoria. En el caso de mi investigación doctoral, analicé las pertenencias étnicas que se transforman entre indígenas que migran a la ciudad a partir de sus experiencias de socialización familiar y escolar en los nuevos lugares de destino.